nunca lo he hecho. Vamos a ver qué tal. Bien, buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Estamos ya listos para cantar al Señor en esta noche. Y primeramente pues damos las gracias al Señor porque nos da la oportunidad de seguir compartiendo de su palabra, y aprovechamos ahora estos medios que se nos presentan, y confiamos en que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Así es de que pues vamos a empezar en esta noche alabando el nombre de nuestro Dios y reconociendo que Él es bueno. Hermanos, cantemos. Les invitamos a que tomen ahí su himnario, que busquen el himno número 17, que se concentren en lo que vamos a hacer, hermanos, ya que este tiempo es un tiempo muy importante. Es el tiempo en el cual nuestra alma y nuestro espíritu se fortalecen. La Biblia nos exhorta a seguir adelante, a seguir considerando los caminos del Señor y que no paremos de alabar su bendito nombre. Número 17 es el himno que se titula Él vino a mi corazón, y lo vamos a cantar con gozo, ya que nosotros cantamos a un Dios vivo y verdadero. Él vino a mi corazón. Vamos a cantar este himno. Cantamos. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que vendrá por su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón, ya no voy por la senda que mal me trazó, no solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Y una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Hermanos, y algo en lo cual deberíamos de estar pensando es precisamente en el momento en que Cristo llegó a nuestra vida, en el momento en el que alguien nos habló de Jesucristo y rendimos nuestras vidas al Señor, lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Vamos a tener ahora, hermanos, una palabra de oración. Voy a pedir a nuestro hermano Oscar que nos dirija en esta oración, que es muy importante también. Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos estar en este culto que se está transmitiendo por internet, para que así como estamos nosotros, sabemos que otros hermanos en sus hogares también se están congregando, se están reuniendo y podemos estar unidos en espíritu. Amén. Gracias, Señor, porque podemos orar a ti, podemos cantarte. No hay ningún impedimento, Señor, para que podamos darte la honra y la gloria que tú mereces. Bendice, Señor, este culto que se está teniendo, y que, Padre, en donde quiera que estemos, nos gocemos y escuchemos de tu palabra. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a seguir cantando, hermanos, a nuestro Dios. Y hay otro himno que tiene un mensaje muy precioso,
en donde nos exhorta a que de alguna forma nuestra fe vaya creciendo, y al ir creciendo nuestra fe, también va creciendo nuestra consagración al Señor. Así es de que podemos cantar este himno, es el himno número 37, y les invitamos una vez más a nuestros hermanos que están siguiendo esta transmisión para que tomen sus himnarios y busquen el número 37 y con plena convicción cantemos este himno que tiene por título Entera Consagración. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mi mano pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis fiestas solo en pos de los santos puedan ir, y que aquí, Señor, mi voz se complace en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu honor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón y tu trono en tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar cantándole al Señor como Él lo merece. Él merece lo mejor, hermanos. Y vamos ahora a tomar la palabra del Señor y vamos a buscar la carta que el apóstol Pablo dirigió a los romanos. Romanos capítulo 8. Vamos a dar lectura, hermanos, a esta porción. Romanos capítulo 8, vamos a leer alternadamente del versículo 8 hasta el versículo 39. Son palabras preciosas, son palabras de confianza en el Señor, son palabras de seguridad, no son palabras de desaliento, no son palabras de zozobra, no son palabras de inseguridad, por el contrario, son palabras que dan fortaleza. Así es de que tomen por favor ahí en sus casas, inviten a la familia, que todos estén participando de esta lectura, hermanos. Entendamos una cosa importante, que este libro no contiene la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Amén. Y desde el momento en que nosotros abrimos las Escrituras,
nuestro Dios ya está bendiciendo nuestras vidas. Vamos a leer alternadamente. Repito, la cita bíblica es Romanos capítulo 8, versículos 28 al versículo 39. Alternadamente, dice la palabra del Señor así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendita es la palabra del Señor. Y como bien dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Estamos en las manos del Todopoderoso, hermanos. Y bien, vamos a continuar cantando otro coro, ¿verdad? Voy a pedirles que busquemos en nuestros coritarios otro coro que es de mucha bendición. La Biblia nos exhorta a que seamos llenos del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y este coro es el número 200, que se titula Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, ¿sí? Novena mi vida. Recordemos que nosotros tenemos el Espíritu Santo en el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Vamos a cantar este precioso coro, número 200, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor.
cantando, hermanos. En este tiempo que estamos viviendo, sin duda alguna las personas necesitan conocer de Jesús, ¿verdad? Hay tantas cosas que demandan nuestra atención, pero no hay nada más importante que nuestra atención esté puesta en la necesidad de las demás personas, que valga la redundancia, necesitan conocer del Salvador. Todos deben de saber quién es Jesús, hermanos. ¿Por qué no cantamos este precioso himno 247? Todos deben de saber. Sabemos que también, hermanos, no es fácil en esta situación. Este coro, cuando lo cantamos congregacionalmente, es muy precioso porque se escuchan las voces de las hermanas y después los varones, pero no es un motivo, hermanos, de no cantar este coro con gozo. E inclusive ahí en sus casas también ustedes pueden cantarlo, hermanos, como si estuviéramos en la iglesia. Vamos a cantar, todos deben de saber. Hermanas, todos deben de saber, todos deben de saber, Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. todos deben de saber, Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Mi mente vuela a ver los rostros de la Iglesia Bautista Jesús del Camino, ¿verdad? A veces ubicamos más o menos dónde se sientan cada uno de ustedes y bueno, qué importante es alabar al Señor, hermanos. Entonces, vamos a continuar. Durante estos días nos está acompañando pues Ami, ¿verdad? Ami, ella dice, y bueno, y las clases de las niñas, de los niños, ¿cómo le vamos a hacer? Hermanos, pues hemos estado pensando en ver estas alternativas de internet para que nuestras hermanas maestras puedan tener las enseñanzas acordes para nuestros primarios, para nuestros adolescentes, en fin, que la iglesia no deje de alimentarse de la palabra del Señor. Pero también en este momento vamos a tener una dinámica, ¿verdad? Lo pueden también en casa practicar. Evidentemente no vamos a saber los que están en casa. Entre ellos en familia, a ver quién gana. ¿Quién encontró el esgrima, la persecución? Pero ahí en casa ustedes sí pueden darse cuenta. Entonces no se preocupen, vamos a tener esta dinámica y nos puede ser de bendición también. Vamos a empezar con las esgrimas. Yo voy a buscar un capítulo, un versículo, y ustedes, al mencionarlo yo, el que lo tenga, sencillamente lo puede leer. Vamos a buscar en la palabra de Dios 25:3, el Evangelio de Mateo. 25:3, Mateo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Amén. Quienes escucharon, la que participó y encontró en esta reunión que tenemos fue nuestra hermana Roble. Vamos a seguir adelante. 22:7, el Evangelio de Lucas.
Y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Amén. En este caso empezó José Enrique, pero no terminó, y Amidar fue la que sí empezó y terminó. Uno más, vamos a buscar 9:18, el libro de Hechos. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue. Amén. José Enrique ahora fue el que compartió. Ahora vamos a tener tres persecuciones, ¿verdad? Esto es, yo busco un pasaje, vamos a ubicarnos en el Evangelio de Mateo, los primeros 10 capítulos. Yo voy a escoger una lectura y el que encuentre dónde voy leyendo lo puede mencionar. Los primeros 10 capítulos de Mateo. Vamos a tener 3 persecuciones, así se le llama a esta dinámica. Dice así la palabra del Señor. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. 4:2 de Mateo. La que participó fue Dulce. Seguimos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Muy bien, nuestra hermana Gómez fue la que participó. Uno más y último. Dice así la palabra del Señor. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. 9:2 de Mateo. Muy bien, vamos a continuar ahora, hermanos, cantando otro coro. Les invitamos para que busquen el número 262. El título es Quiero cantar una linda canción. Es un coro, hermanos, muy precioso, porque alude a lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Por eso cantamos al Rey de Reyes, Señor de Señores. 262. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad.
anuncios relevantes. Queremos compartirles primeramente que las actividades de la Iglesia Bautista Jesús el Camino siguen adelante. Ahora vamos a estar dándole más formalidad a estos medios de comunicación, como lo es el Facebook, y posteriormente, si pudiéramos entrelazarlo con el YouTube. También, hermanos, hemos estado platicando un poquito el cuerpo pastoral en cuanto a las medidas que vamos a estar tomando, y una de ellas es esta, que los cultos los vamos a estar transmitiendo desde aquí, de las instalaciones de la iglesia, y van a estar participando algunos hermanos, ya sea de los que van a tocar la música, los que van a dirigir y los que van a compartir la palabra del Señor. Estamos acatando las medidas que nos han dado las autoridades superiores, y hasta ahorita, pues, gracias al Señor, estamos cumpliendo con lo que nos han estado pidiendo, y en ese sentido no vemos ningún problema de llegar aquí a las instalaciones de la iglesia y transmitir vía internet nuestros servicios. Entonces, en el entendido de que vamos a seguir con nuestras actividades vía internet, queremos darles algunas recomendaciones. Son muy importantes. Hermanos, recordemos que estos tiempos son de suma importancia para nuestra vida espiritual. Ante todas estas situaciones que estamos viendo, no podemos dejar a un lado el alimentarnos como iglesia, y recordar que la iglesia somos todos nosotros. Ahora bien, estas son algunas sugerencias que quisiéramos compartirles para que las tomen en cuenta. Por ejemplo, si hablamos de nuestro culto dominical, nuestra escuela dominical, les vamos a invitar de la manera más atenta a que salgan de su cama, se vistan, y esto va a hacer que nuestra mente se ponga en una posición correcta para adorar, es decir, que lo hagamos como si normalmente fuéramos a la iglesia, como cada domingo nos levantamos, hacemos nuestras actividades propias, nos arreglamos formalmente, desayunamos, por supuesto, ¿verdad? O sea, todo lo que ustedes realizan el domingo antes de venir a la iglesia, lo pueden hacer. Esto nos va a ayudar para que, repito, nuestra mentalidad esté en esa posición correcta para adorar al Rey de Reyes. Amén. Otra sugerencia: sigan su rutina dominical normal, es decir, prepárense, excluyan aquellas frases donde muévete, date prisa, se nos hace tarde. Esas cosas las pueden hacer a un lado, eso no, pero pensemos, vamos a asistir a la escuela dominical. Muy importante es también que toda la familia esté reunida después de que ya desayunaron, etcétera, etcétera. Hermanos, como si llegasen a las instalaciones de la iglesia, reúnan a toda la familia. Y es importante evitar distracciones, incluidas el celular. El celular, ustedes saben que es una de las recomendaciones que les vamos a estar dando a menudo en la iglesia, porque sabemos que el celular también es un distractor. Entonces pónganlo en modo que no interrumpa la actividad que vamos a transmitir. También, hermanos, la adoración es una actividad familiar, de ahí que se les invita a participar en la lectura, en la alabanza, hermanos, como si estuviéramos todos reunidos. Y puede proyectarse, si usted tiene la forma de proyectar las predicaciones en una televisión, eso ayudará un poco, ¿verdad? Pero entendemos que de alguna manera, si no todos tienen algún recurso, no se preocupen, vamos a buscar alternativas para que estos mensajes, estas actividades les puedan llegar de la mejor manera. Hermanos, y si se trata de alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, por supuesto que les invitamos a cantar ahí en sus hogares, que la alabanza a nuestro Dios la puedan escuchar, ¿por qué no?, los vecinos, para que sepan que en ese hogar se está cantando, se está alabando
al que tiene el poder de todas las cosas, al Rey de Reyes, hermanos. Canten, hermanos, no hay ningún problema. No vamos se siente raro, es decir, ¿verdad? También nosotros sentimos extraño estar aquí hablándoles y somos muy poquitos los que estamos, pero hermanos, esto no va a ser un impedimento para que nosotros sigamos adelante con nuestras actividades. Por último, la forma en la que podemos estar reunidos pues va a ser la misma forma en la que llegamos a la iglesia, formal, y no caer en querer hacer dos cosas a la misma vez. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, yo voy a almorzar mientras escucho la predicación. No, hermanos, no combinemos estas cosas. Recordemos que es un poco tiempo el que tenemos para, como iglesia, por medio del internet, reunirnos y darle la formalidad que amerita, hermanos. Nuestro Dios, recordemos, es un Dios de orden y podemos hacer las cosas en orden. Tanto a nuestras reuniones, tanto el miércoles como del domingo. Por último, el sábado, nuestro hermano Eduardo va a estar dando otras informaciones acerca de esto para que no existan algunas dudas por ahí. También, en cuanto a nuestra actividad del domingo, que recordemos que el primer domingo de cada mes celebramos la ordenanza que es la Cena del Señor. Por obvios motivos, hermanos, no vamos a tener este tipo de actividades. Va a ser difícil. Así es de que, pero nuestras actividades de miércoles y domingos siguen adelante. Sin más por el momento, estos son los anuncios que les estamos compartiendo y seguiremos orando los unos por los otros. Bien, vamos a continuar ahora, hermanos, recogiendo la ofrenda en esta noche. Voy a invitar a José Enrique para que pase y nos ayudes a recoger la ofrenda, si eres tan amable. Igualmente, hermanos, en sus hogares pueden participar de esta bendición de recoger nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Por ahí nuestro hermano Felipe nos hizo llegar un número de cuenta para aquellos hermanos que así lo deseen puedan depositar sus ofrendas, sus diezmos. En otro caso, varones, les pedimos que ustedes tomen la batuta, que ustedes estén al frente, que puedan recoger las ofrendas y en su momento llegar con nuestro hermano Felipe, por el cual le pedimos que oren para que Dios le dé fuerzas y su salud, pues conforme a la voluntad del Señor, sea restaurada, ¿verdad? Entonces, vamos a orar en estos momentos. José Enrique va a orar por esta ofrenda. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por este día de vida que nos has dado, a los hermanos que nos permitiste estar aquí, Señor, también, Señor, por los demás hermanos que están en sus casas, Señor. Te pedimos, Señor, bendigas estas ofrendas que serán recogidas, que puedan ser usadas para tu obra, Señor. Bendice al dador alegre, Señor, y cuídanos y bendícenos en este culto. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mientras recoge la ofrenda, vamos a buscar un último coro, hermanos. Y después vamos a prepararnos para recibir la palabra del Señor. A cargo de nuestro hermano Oscar Alpuche, él en esta noche nos va a estar compartiendo la palabra de Dios. Y también, hermanos, les pedimos por favor que estemos unidos, que estemos atentos, porque hoy más que nunca necesitamos ser alimentados por medio de la palabra del Señor. Vamos a cantar el último coro antes de dejarle el tiempo a nuestro hermano Oscar. El coro es el número 242, se titula Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Vamos a cantarlo 2 veces, hermanos, este coro. Solo el poder de Dios. Nadie más puede hacer las cosas que nuestro Dios hace, hermanos, porque Él es todopoderoso. Vamos a cantarlo con gozo, con ánimo al Señor. Cantamos. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. Nuevas
Buenas noches. Buenas noches. Nos da mucho gusto en esta ocasión poder enseñar, compartir la palabra de nuestro Dios por este medio, de esta manera. No estamos muy acostumbrados para hablar a las bancas, pero sabemos que ustedes en sus hogares están escuchando y están poniendo atención a las palabras que Dios tiene para nosotros en esta noche. Hay una palabra que hemos estado oyendo continuamente en estos días, que es la palabra cuarentena. Esta palabra la escuchamos continuamente para referirnos a las personas que a consecuencia del contagio del virus deben estar aisladas del resto de las personas. Pero también a nosotros que estamos todavía sin el contagio, se nos pide que estemos en casa para evitar este contagio. Estamos en una fase donde no se sabe en qué momento y lugar se puede uno contagiar de este virus. Y al estar en casa nos preguntamos qué podemos hacer, cómo podemos pasar este tiempo. Mucha gente está desesperada debido a que no están acostumbrados a estar encerrados mucho tiempo. En la tarde me habló una persona y me decía que se sentía muy ansioso, muy desesperado, que de tanto escuchar las noticias y todo lo que se comenta, perdón, él ya se sentía enfermo, ya sentía los síntomas, ¿verdad? Y estaba muy estresado. Una señora escuché que decía, ¿verdad? Me arrepiento de que hace tiempo le decía yo a Dios que quería yo pasar tiempo con mi esposo. Bueno, le dice, ya la próxima vez le voy a pensar cuando le pida algo a Dios. Yo les invito en esta noche para que, así como se habla de tener una cuarentena, pasemos una cuarentena con Dios. Amén. Y de veras que nos vamos a sorprender de los resultados al final. En esta ocasión vamos a hablar de ese dato, 40 días, cuarentena, ¿verdad? Dios nos habla mucho de este número de 40 días. En la Biblia encontramos muchas veces este número. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de los 40 días que Moisés pasó con Dios en el monte Sinaí. La Biblia nos dice que Moisés subió al monte Sinaí para recibir las 2 tablas de la ley con los 10 mandamientos. En esa ocasión Dios preparó las 2 tablas y escribió con su dedo los 10 mandamientos. Les invito para que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Dice la Biblia: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Sí? Aquí vemos que las tablas las preparó Dios y las escribió Dios. Vamos a ver algunos pasajes que nos confirman esto que estamos diciendo. Capítulo 32, versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Así que podemos ver nosotros en estos versículos que leímos que estas 2 tablas Dios las hizo y Él las escribió. Yo cuando leo estas palabras no puedo
¿verdad?, dejar de imaginarme cómo es que Dios escribió con su dedo en estas tablas. Yo creo que si esas tablas se hubieran preservado, que existieran hoy en día, la gente a lo mejor las adoraría como reliquias, como algo, ¿verdad?, que en lugar de adorar a Dios, adorarían estas tablas. Me hace recordar también, ¿verdad?, en una ocasión que Dios nos permitió estar en Turquía, en Estambul, hay un museo que se llama Topkapi. Y en este museo hay una piedra donde se dice que está, ¿verdad?, estampada una huella del pie de Mahoma. Bueno, así yo creo que si estas tablas que Dios hizo y que le entregó a Moisés existieran, la gente las adoraría, les diera adoración. La Biblia nos dice que Moisés subió al monte, ¿verdad? Subió al monte Moisés y recibió estas 2 tablas, ¿verdad?, de la ley. La Biblia nos dice que Moisés pasó 40 días en este tiempo con Dios, ¿verdad? 40 días. Imagínense ustedes pasar 40 días con Dios. ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Qué pudo haber pasado en estos 40 días que Moisés pasó con Dios? ¿Verdad? Creo que se le han de haber hecho pocos estos días. El tiempo se le ha de haber hecho corto a Moisés. A lo mejor él hubiera querido más de 40 días. ¿Verdad? Qué bonito es, hermanos, cuando nosotros tenemos este compañerismo con Dios, esta comunión con Dios, cuando pasamos tiempo con Dios y decimos, ay, qué corto se me hizo el culto, qué breve se me hizo el culto. No, qué triste es cuando escuchamos comentarios de que, ay, qué largo es el culto, ay, cómo se tardó el pastor, o cómo se tardaron los hermanos, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice, hermanos, que Moisés pasó 40 días sin comer, ¿verdad? Sin comer. Moisés no comió en 40 días. Aquí se cumple lo que el mismo Moisés escribió, que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Así que nosotros vemos cómo, ¿verdad?, el alimentarnos de la palabra de Dios hasta hace que el alimento físico no sea necesario. Y también recordamos al Señor Jesucristo que pasó en el desierto también 40 días sin comer. Bueno, ¿verdad? Creo que cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, el alimento físico pasa a segundo lugar. Bien, así que Moisés estuvo en el monte Sinaí 40 días con Dios, ¿verdad? Dios le dio muchas instrucciones. Ustedes pueden ver en el capítulo 25 al 31 las muchas instrucciones, las muchas leyes, los mandamientos que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Ahí lo pueden ver ustedes en casa y, ¿verdad?, pueden leerlo más despacito. Pero ¿qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel mientras Moisés estaba con Dios 40 días? Mientras Moisés estaba allá en la cumbre del monte Sinaí, conviviendo con Dios, teniendo compañerismo, platicando con Dios, ¿verdad? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en la parte de abajo del monte? Bueno, la Biblia nos dice que en estos 40 días se apartó el pueblo de Israel. Se apartó el pueblo, le dijeron a Aarón, que había quedado a cargo del pueblo, porque Moisés le dijo a Aarón, tú te vas a encargar del pueblo aquí mientras yo estoy con Dios, tú, ¿verdad? Cualquier asunto, cualquier problema, tú te vas a encargar de atenderlo. Y dice la Biblia que la gente le dijeron a Aarón, ¿quién sabe qué le haya pasado a Moisés? A lo mejor ya murió Moisés, a lo mejor ya no existe. Y le pidieron a Aarón que hiciera un ídolo, que hiciera unos dioses. Y la Biblia nos dice que hicieron un becerro de oro y lo empezaron a adorar. Recordemos, hermanos, que un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios.
Qué triste, hermanos, que unos días antes este pueblo había dicho que iba a seguir a Dios, que iba a obedecer a Dios, que harían todo lo que Jehová mandara. Vamos a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Versículo 3. Aquí tenemos nosotros a Moisés leyéndole los mandamientos de Dios al pueblo de Israel. Y fíjense cómo contesta el pueblo. Versículo 3, 24:3 de Éxodo. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Versículo 7. Y tomó el libro del pacto, o sea, estamos hablando de Moisés, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Qué bonitas palabras, hermanos. No nos gusta que la gente diga eso cuando los invitamos a obedecer a Dios, cuando les decimos, ¿verdad? Vamos a hacer lo que Dios quiere, vamos a hacer la voluntad de Dios. No nos gusta cuando la gente dice: vamos a obedecer, vamos a hacer lo que Dios dice. Bueno, pero ¿qué sucede? Muchas veces, hermanos, pues nos pasa lo mismo que al pueblo de Israel, ¿verdad? En 40 días el pueblo ya no quiso obedecer a Dios, ya se alejó de Dios, ya se hizo ídolos y puso algo que ocupara el lugar de Dios. Yo les invito, hermanos, para que en esta noche pensemos, ¿verdad? Vamos a abrir la Biblia y pensemos en estas palabras. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Eclesiastés 5, 4. Dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. ¿No nos pasa eso, hermanos, como al pueblo de Israel? El pueblo de Israel dijo: sí, vamos a obedecer a Dios, sí, vamos a hacer lo que Dios quiere. ¿Y qué pasó? En 40 días, hermanos, ya el pueblo estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios quería. Recuerden lo que dice la palabra de Dios: cuando le prometes algo a Dios, cúmplelo. Cúmplelo. Porque dice la Biblia que Dios no se complace en aquellos que prometen y no cumplen. ¿Sí? Hay mucha gente, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho algo a Dios? Señor, yo te voy a seguir, así como Pedro o como otras personas. Yo voy a hacer lo que tú quieres. Yo no te voy a dejar. Llueva, trueno, relampaguee, yo voy a permanecer fiel a ti. Pero a veces no han pasado ni 40 días. A lo mejor la próxima semana y ya no queremos ir al templo, ya no queremos leer la Biblia, ya no queremos ofrendar, ya no queremos diezmar, ya no queremos hacer lo que Dios quiere. Hermanos, pensemos bien cuando le digamos a Dios: sí, Señor, yo te voy a obedecer, sí, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, porque dice la Biblia: es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Bueno, llega Moisés al campamento, hermanos, ¿verdad? Y el pueblo estaba desenfrenado. Hermanos, ¿y qué pasaron con esas hermosas tablas que Dios le entregó a Moisés? Tablas que Dios preparó, tablas que Dios escribió. Fíjense lo que sucedió con esas tablas cuando Moisés iba bajando del monte. Capítulo 32 de Éxodo. Capítulo 32. Versículo 19. Dice la Biblia: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte.
Bueno, como decimos, nos hubiera gustado conocer esas tablas, nos hubiera gustado saber cómo era lo que Dios escribió. Hay veces que, ¿verdad? Algunos dicen, ¡ay, qué bonita letra tiene usted, hermano o hermana! ¡Qué bonito escribe usted!, ¿verdad? Y algunos lo contrario, ¿verdad? Usted debió haber sido médico, ¿verdad? Porque tiene una letra que casi no se le entiende. Bueno, pero yo creo que la escritura de Dios hubiera sido, o fue, mejor dicho, perfecta. Amén. Porque Dios es perfecto, Amén. ¿verdad? Pero a Moisés le dio tanto coraje ver al pueblo que estaba pecando en contra de Dios, que se habían olvidado de Dios, que en 40 días ya no querían saber de Dios, que se enojó y rompió las tablas. Y bueno, vemos a Moisés, hermanos, que volvió a pasar otros 40 días con Dios. Vean Deuteronomio capítulo 9. Deuteronomio capítulo 9. Versículo 17. Dice la Biblia: entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarme. Aquí vemos, hermanos, que Moisés vuelve a pasar 40 días, ¿verdad? Dice, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. O sea, como antes significa que cuando subió al monte estuvo 40 días y 40 noches. Pero era muy diferente ahora. Ahora Moisés en esta cuarentena, en estos 40 días, estaba pidiéndole a Dios que tuviera compasión del pueblo de Israel. Intercedió por el pueblo y por Aarón también, para que Dios no destruyera al pueblo de Israel. ¿Verdad? Dice el versículo 19, porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Hermanos, ahora en los 40 días de Moisés, ¿verdad?, ya fueron diferentes. Estaba él clamando a Dios para que perdonara el pecado del pueblo, para que perdonara la desobediencia de Aarón, ¿verdad? Yo creo que esos 40 días fueron diferentes. Moisés, ¿verdad?, no se sintió como los primeros 40, cuando pasó a solas ese tiempo con Dios. Bueno, ¿verdad? Vamos a continuar para ver qué pasó ahora con otros 40 días. Ya tenemos 40 días en el monte Sinaí, 40 días que Moisés se postra ante Dios pidiendo perdón, y ahora vamos a ver otros 40 días. Abramos la Biblia ahí en Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Versículo 4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras. Y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Así que vemos ahora, hermanos, que a Dios ya no preparó las tablas. Ahora Dios le dijo a Moisés: prepáralas tú. Tú las viste como las hice en las primeras. Tú te diste cuenta de qué tamaño eran.
Las características, prepáratelas, es lo que significa alízate, ¿verdad? Claro, la iba a poner bien lisitas. Bueno, y fíjense lo demás que le dice Dios, versículo 27, 34, 27. Dice la Biblia: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Bien, hermanos, ahora Moisés tuvo más trabajo. En la primera Dios se lo hizo muy facilito. En la primera Dios preparó las tablas y escribió con su dedo. Ahora Moisés tuvo que hacer las tablas y Moisés tuvo que escribir los 10 mandamientos, ¿verdad? En algunos papiros que trajimos de Egipto nosotros, ¿verdad? Ahí tenemos ilustrado, ¿verdad? Estas 2 tablas, ¿verdad? Donde se escribieron los 10 mandamientos, que Dios le dijo a Moisés: escribe los 10 mandamientos. Bueno, hermanos, ¿qué sucede cuando se pasa tiempo con Dios? ¿Verdad? Cuando una persona pasa con Dios, como Moisés pasó 40 días primero, después otros 40 y después otros 40. Fíjense lo que dice la Biblia, lo que pasó. Versículo 29. Capítulo 34, versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Fíjense lo que sucede cuando uno habla con Dios. Dice la Biblia que el rostro de Moisés estaba resplandeciendo después de haber hablado con Dios. Ahora, noten algo, hermanos, él no lo sabe. Él no se ha dado cuenta de que su rostro está resplandeciendo. Así es, él no se da cuenta, ¿verdad? Hermanos, quiero decirles que después de que uno pasa tiempo con Dios, las cosas ya no son igual que antes. Ya no son igual que antes. Cuando pasamos tiempo con la palabra de Dios, vamos a ser transformados. Y quiero decirles esto: los demás lo van a notar, no nosotros. Vean ustedes, hermanos, lo que pasa, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? De ahí más adelante, en el versículo 30, dice: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse. ¿Verdad? O sea que Moisés no sabía, los demás sí lo veían, ¿verdad? Pero Moisés no. Así es, hermanos, ¿verdad? La gente se va a dar cuenta, ¿verdad? La gente se va a dar cuenta de que hemos pasado tiempo con Dios, hermanos. ¿Sí? Los demás lo notarán, no nosotros. Nosotros quizás pensemos: yo me siento igual, ¿verdad? Que soy el mismo, ¿verdad? Así es, hermanos. Pero la gente lo va a notar. A veces no será necesario que digas que eres cristiano, que vas a una iglesia, que traigas tu Biblia contigo. Todo eso es bueno y debemos hacerlo. Pero, ¿verdad, hermanos? No sea necesario decirlo, porque la gente se va a dar cuenta que somos diferentes. Sí, que somos diferentes. Moisés bajó del monte. Él no sabía que, ¿verdad?, su rostro era resplandeciente, hasta que llegó con Aarón, con el pueblo, y vieron a Moisés que estaba resplandeciente. Así es. Hermanos, yo les invito para que pasemos 40 días, una cuarentena. A veces aquí las personas dicen 2 semanas que esté en cuarentena, pero cuarentena son 40 días, ¿verdad? 40 días pasemos con Dios, hermanos. Les invito para que busquen un pasaje más. Es el último que vamos a buscar ahorita, en Hechos capítulo 4, versículo 13.
Hechos, capítulo 4, versículo 13. Dice la Biblia: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían que habían estado con Jesús. Preguntamos, hermanos, ¿puede la gente ver que hemos estado con Jesús? ¿Puede la gente saber que hemos estado con Jesús? ¿En qué nota la gente que hemos estado con Jesús? Hermanos, aquí vemos a Pedro y a Juan que estaban predicando con mucho entusiasmo, con muchas fuerzas. La gente se asombraba porque Pedro y Juan eran iletrados, personas sin preparación académica, sin estudios, y estaban hablando de una manera sorprendente. Y la gente decía: estos estuvieron con Jesús. Son diferentes. Ustedes saben cómo era Pedro, hermanos, cómo era Juan, cómo era Jacobo, ¿verdad? Eran con un carácter explosivo, eran personas enojonas que ¿verdad?, reaccionaban violentamente. Pero ahora son diferentes. Y la gente decía: estos han estado con Jesús. ¿Cómo sabe la gente que nosotros hemos estado con Jesús, hermanos? Pues yo creo que la gente se va a dar cuenta con nuestra forma de hablar, cómo vivimos, cómo nos divertimos, cómo andamos, cómo trabajamos. En todo, hermanos, la gente se va a dar cuenta que hemos andado con Jesús. Moisés tuvo una cuarentena con Dios. Pasó 40 días en compañerismo con Dios. Y cuando bajó del monte, venía diferente. Venía distinto. Había cambiado en él. Él no lo notaba ni lo veía, pero otros sí lo veían. Hermanos, estamos en una cuarentena por un virus. ¿Qué mejor que pasarla con Dios? Y que cuando termine esta cuarentena, cuando termine esta situación que estamos viviendo, hermanos, ¿cómo vamos a estar? A lo mejor más gordito, donde no sales a hacer ejercicio. A lo mejor vas a tener que ir a tomar, ¿verdad?, alguna pastilla, Enalapril, Captopril o Losartán, porque de tanto encierro ya se te sube la presión. ¿Cómo vas a salir de esta cuarentena, hermanos? ¿Serás diferente? ¿Serás mejor que antes? Quiero decirte que si pasas esta cuarentena con Dios, vas a ser muy distinto. Muy distinto. Amén. ¿Verdad? Y yo te invito, mi hermano, para que aproveches a tener esta cuarentena con Dios. Dios te bendiga. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra y pues vamos a seguir adelante. Queremos, antes de concluir este servicio, queremos decirles que los jóvenes han estado también conectando por este medio y les animamos a seguir adelante también. Damos gracias a Dios que tanto Eduardo como Israel están ahí al pendiente, y cualquier sugerencia que quieran hacernos, hermanos, con toda confianza. Si alguien tiene alguna petición por la cual podemos orar, desde luego, háganoslo llegar por este medio también. Creo que hay una oportunidad para poner comentarios. Lo pueden hacer con toda confianza, sus peticiones, y con gusto vamos a estar orando unos por otros. Aprovechamos también para saludar fraternalmente a nuestros hermanos en García. Creo que están algunos viendo esta transmisión. Y igualmente todos, hermanos, reciban un abrazo fraternal de todos nosotros, y les invitamos para que sigamos adelante en el camino del Señor. Vamos a cantar un coro y después vamos a orar para dar por terminada esta reunión. El coro que vamos a cantar es el número 302, se titula Alabad a Jehová, o es el Salmo 117. Vamos a cantar y después vamos a terminar orando, agradeciéndoles de antemano su atención a todos ustedes. Alabad
y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Señor, te damos las gracias porque tú nos das esta oportunidad de estar en este lugar y también, Señor, nos das esta preciosa oportunidad de escuchar tu palabra. Te damos gracias porque tú tienes el control de todas las cosas y sabemos, Señor, que por tu palabra todo esto nos va a ayudar a bien. Te pedimos, Señor, que sigas derramando de tus bendiciones en tus hijos y que nuestra confianza vaya en aumento, Señor. Te damos gracias porque estando contigo, Señor, estamos completos. Y Padre Santo, en estos momentos que hemos concluido esta transmisión, rogamos que nos sigas dando fuerzas y ánimo y que nunca miremos para atrás, que siempre tengamos en mente que nuestra meta eres tú, Señor. Oramos para darte las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias a todos.